Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos de Bolivia Web TV, al alcance del mundo? Bienvenidos a su encuentro diario con las principales informaciones de cada jornada. Hoy la agenda está marcada por las elecciones generales vividas ayer en Bolivia. Comenzamos. Bienvenidos. Lunes 13 de octubre, para contarles que Evo Morales gana las elecciones en Bolivia con un 61% y se acerca a los 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional, según resultados extraoficiales en boca de urna y los datos de Equipos Mori. El candidato presidencial del Movimiento al Socialismo ganó en 8 de los 9 departamentos del país, con excepción del Beni. Y con esta victoria asegura su tercer mandato presidencial para el año 2015-2020. En segundo lugar quedó el candidato de Unidad Demócrata Samuel Doria Medina con un 24%. Jorge Tuto Quiroga habría obtenido un 10%. En el Movimiento Sin Miedo de Juan del Granado quedaron con un 3% y Fernando Vargas del Partido Verde de Bolivia obtuvo el 3% de la preferencia electoral. Aún se esperan los resultados del exterior del país. Y en el caso de los diputados y senadores, los resultados de la votación hasta el momento permiten al Movimiento al Socialismo conformar una bancada legislativa con al menos 25 senadores y 86 diputados. El MAS está a punto de lograr los 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde aún pelea con poca diferencia de votos. Hasta anoche, 16 escaños de plurinacionales y 9 senadores, en especial el cuarto de varias regiones, todavía estaban por definirse a escala nacional. Así lo indican los resultados en boca de urna de la empresa Equipos Mori elaborados para El Deber. En total, el MAS habría obtenido 111 representantes en la Asamblea, el número mínimo para lograr los 2/3, aunque entre ellos se incluye varios escaños que todavía tienen que definirse totalmente, a pesar de que el oficialismo saca una leve ventaja, por lo cual en primera instancia se le asignaría el curul. Según se indicó, además que hubo voto cruzado en 26 de las 63 circunscripciones del país. El Movimiento al Socialismo celebró su victoria y Evo Morales dio un discurso moderado desde la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz. Estoy agradecido por este nuevo triunfo del pueblo boliviano. Hemos crecido en la votación y ganamos en 8 departamentos, aunque estamos peleando voto a voto, expresó Morales, quien dedicó el triunfo a Fidel Castro, Hugo Chávez, a los países antiimperialistas y convocó a los opositores a trabajar por el país. En su discurso, el presidente electo también se dirigió a sus opositores. No hagamos confrontación, ha dicho. Vengan, trabajemos por Bolivia. Los convocamos a sumarse, a trabajar. Tienen derecho a discrepar, pero por encima de eso está nuestra querida Bolivia. Si algún proyecto está mal, que nos rechacen y propongan. Debatamos, expresó Morales. Además destacó que en Bolivia ya no hay media luna, sino luna llena, y destacó también los triunfos en Argentina y Brasil y en casi todos los 33 países del exterior. En tanto, los opositores Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga reconocieron por separado el triunfo de Morales y se comprometieron a continuar trabajando en consolidar un bloque opositor. Ambos ex candidatos ahora, anunciaron la participación de sus respectivas agrupaciones políticas en los comicios departamentales y municipales del próximo año. Usted se informa por Bolivia News a través de Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Los analistas políticos y expertos en administración pública plantean principales temáticas que debe encarar el presidente electo de esta nueva gestión. Para Pablo Javier Daeza, el nuevo gobierno debe ampliar la presencia de Estado hacia zonas de mayores carencias. En lo económico, debe de prestar mayor atención en el tema energético. En lo social, es necesario fortalecer la inclusión de la población indígena, administrar la migración campo-ciudad y finalmente corregir las diferencias y deficiencias en el sistema de administración de justicia. Para el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Edwin Virués, una de las tareas es garantizar la gratuidad de la atención en salud y la falta de ítem en salud. En seguridad ciudadana, el excomandante de la policía, Rolando Fernández, explicó que se debe trabajar en políticas socioeconómicas, con énfasis en la generación de empleos y garantizando sobre todo el acceso a la salud, educación y vivienda. Para Roberto Lacerna, de la Fundación Milenio, el reto de este nuevo gobierno es mantener los ingresos económicos con el fortalecimiento de las capacidades productivas, certidumbre jurídica para inversionistas. Y el Movimiento Sin Miedo de Juan del Granado corre el riesgo de quedar sin personalidad jurídica.
La ciudad de La Paz dejó de ser el bastión del movimiento Sin Miedo tras una derrota proyectada por el conteo rápido de Ipsos, que le asignó el 4.3% de los votos en el departamento de La Paz y 2.9% a escala nacional. La personería jurídica se pierde con menos del 3%. El golpe fue tan duro que ni el propio candidato presidencial brindó anoche una conferencia de prensa, como estaba previsto, para dar a conocer su posición sobre los resultados de los comicios electorales. En imágenes televisivas se vio a Del Granado retirarse con molestia y sin emitir palabras, algunas después de conocer los primeros resultados. Solo el aspirante a diputado Edwin Herrera manifestó ante los medios de comunicación que el Movimiento Sin Miedo está esperando los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral para pronunciarse. Craso error en las papeletas de votación. Cambia de estado plurinacional a estado plurinominal en las papeletas electorales. Se identifica al país como estado plurinominal de Bolivia en vez de plurinacional, lo que fue explicado como un error de imprenta por funcionarios del Tribunal Supremo Electoral que aseguraron que esto no anula el voto. Es un pequeño error que no afecta a la papeleta. Esta solo puede ser anulada si los errores se presentan en la franja de los candidatos, explicó el vocal del tribunal Ramiro Paredes, quien reconoció que el tribunal recién se enteró ayer de la equivocación. Y el Partido Verde de Bolivia, que debutó en las elecciones generales, obtuvo un sorpresivo resultado en el departamento de La Paz y acomodando una diputación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, aunque corre el riesgo de perder su personería jurídica, ya que según el conteo rápido de la empresa Ipsos, consiguió solamente el 2.7% de los votos. Lo sorprendente es que con una campaña demasiado austera lograra esta votación. Para el analista político Marcelo Silva, este porcentaje es sorprendente porque La Paz era considerado el bastión político de los Sin Miedo. La cosa se puede poner peor si el Partido Verde de Bolivia le gana en el total nacional y el Movimiento Sin Miedo puede quedar último en las elecciones, manifestó. En referencia a la situación de los Sin Miedo, que igual pueden perder su personería jurídica. En una jornada histórica, las elecciones bolivianas tuvieron una importante participación del voto boliviano en el exterior. Y de hecho, las votaciones eleccionarias empezaron con el primer voto en Japón. El Tribunal Supremo Electoral registró hasta el momento 77 actas electorales de las 1.200 que llegaron desde 33 países. De acuerdo a los datos preliminares del órgano electoral, el candidato de Unidad Demócrata Samuel Doria Medina le ganó al presidente y candidato del Movimiento al Socialismo MAS con un 39.65% frente al 35.44% que obtuvo Morales. El Partido Demócrata Cristiano de Jorge Tuto Quiroga obtuvo un 20.35%. El Movimiento Sin Miedo de Juan Del Granado recolectó el 2.81%, mientras que el Partido Verde de Bolivia, de Fernando Vargas, solo obtuvo un 1.75%. En Estados Unidos la participación fue bastante baja, según se indicó, mientras que en España habría sido masiva, según los primeros reportes. Revisamos ahora el comportamiento de las principales divisas que hacen a la economía del planeta. Cotizaciones económicas. Para esta jornada del lunes 13 de octubre, el dólar se cotiza para la compra en 6.86 bolivianos y para la venta en 6 bolivianos 96 centavos. El euro se registra para esta jornada en 8 bolivianos 58 centavos, mientras que el yen mantiene su cotización de 0.06. Esto es Bolivia Web TV al alcance del mundo y así les hemos presentado las principales informaciones de esta jornada histórica para los bolivianos a un día de las elecciones generales 2014. Volvemos para actualizar estas y otras informaciones. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.